Aquí tenemos el mejor de todos los libros, la Biblia, la palabra de Dios. Viene de un término que es biblos, que significa libros. Este tomo contiene 66 libros y es una pequeña biblioteca. Biblos, de ahí se desprende el término biblioteca. Es muy importante la lectura de los libros y en especial de este libro, porque este es el único libro que nos puede transformar y cambiar la vida. Pablo estuvo en la cárcel. En sus últimos momentos le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 4:13 y le dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Es interesante que Pablo, en una cárcel fría, oscura, a punto de ser ejecutado, está pensando en leer. Tal vez los pergaminos hace referencia a la Torá, al Pentateuco, a los 5 primeros libros de la Biblia. Y a pesar de esos libros, también quiere que le lleven otros libros de los cuales la Biblia no dice exactamente de qué eran. Pero eso nos deja un gran mensaje. Y es que Pablo era un gran lector aún en sus últimos momentos. Este es el libro, la Biblia, que más debemos leer nosotros. Siempre que hacemos un video dando un mensaje, normalmente se pone de fondo los libros, porque son un buen fondo. Además, hablan de la persona que está frente a un video. Hogar es el sitio en que uno tiene sus libros, dijo algún pensador, y eso es verdad. Si no leo, me aburro. Y quiero mostrarles algunas de las cosas de los libros que podemos mostrar como un referente para tu vida. El desafío en este video es para que tú leas. Y quiero mostrarte algunos de los libros que se constituyen en toda una bendición, porque los libros te transforman, te tocan. La misma escritura nos recomienda a nosotros leer. Aquí tenemos un libro maravilloso de William Newell, es Romanos. Este libro nos enseña acerca de una de las cartas más profundas acerca de las Sagradas Escrituras. Tenemos de Watchman Nee, El hombre espiritual, que es un libro más que recomendado. Son 3 volúmenes en uno y hablan en una profundidad de lo que es el hombre. Excelente libro, recomendado. Tenemos también aquí otro libro de César Vidal, un gran escritor que habla acerca de los primeros cristianos, un gran defensor del judaísmo. Y así por el estilo, tenemos muchos libros. En esta pandemia y en este tiempo de cuarentena, decidí leer los siguientes libros. El primero de ellos, de Timothy Keller, Jueces para ti. Es recomendado, es un libro maravilloso. Decidí leer el libro de los jueces porque hay una riqueza muy grande. Normalmente conocemos el mensaje, pero no a profundidad. Y aparte de este que habla de jueces, también está este que es un compendio de Jueces y Ruth, que estoy leyendo. Éxodo también lo estoy leyendo porque me encanta la historia del libro de Éxodo. Y este de Perdidos y Hallados en el Desierto, de Michael Wells, habla acerca de todas aquellas personas que fracasamos en la vida, pero que Dios nos da otra oportunidad. También estoy leyendo el libro de Apocalipsis, un cántico triunfal. Este libro nos habla acerca de todo el Apocalipsis. Y también de Samuel Pérez Millo, el Apocalipsis. Este es un libro maravilloso, profundo, que también nos ayuda a entender lo que es este libro maravilloso. La Biblia del Pescador. Tener las Biblias en todas las versiones y ediciones es lo mejor. Aparte de eso, tengo la Biblia textual, que también nos sirve para comprender mucho más la palabra de Dios. Pablo entonces le recomienda a Timoteo que le lleve los libros, porque Pablo quería leer. La pregunta en esta época es: ¿qué libro estás leyendo? ¿Cuál es el libro que estás investigando? Y quiero hablar varias cosas sobre eso. Arthur Schopenhauer dijo que leer es pensar con el cerebro ajeno en vez de con el propio, y que un libro se juzga. Dijo Aristóteles, si el autor dice todo lo que tiene que decir,
si solo dice lo que tiene que decir y si lo que dice lo dice como tiene que decirlo. Al aplicarle esta fórmula a la Biblia es perfecta. Esa era la fórmula de Aristóteles, porque dice lo que tiene que decir, todo lo que tiene que decir y de la forma como lo debe decir. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? La triste realidad es que hoy tenemos tanta información que impide que haya una profundidad. Los libros no solo deben estar para adornar, no solo deben ser un adorno, sino que deben servir para que realmente transformen nuestras vidas. Nos gloriamos en el Dios materialismo o el consumismo, unos tenis, una motocicleta, un trabajo, un automóvil, un celular, pero pocos se glorían por el conocimiento que tienen de Dios a través de la palabra. Es más, hasta ridiculizamos a alguien porque es un estudioso de las cosas de Dios. Estudia para conocer a Dios, no únicamente para sacar un mensaje o un sermón. Siempre debemos estar leyendo un libro. Frente a la pregunta, ¿qué libro estás leyendo?, deberíamos tener siempre una respuesta. Utiliza los tiempos muertos. Cuando estás en una fila, en una cita, esperando a alguien, siempre carga un libro para que lo puedas leer y para que de esa manera aproveches ese tiempo muerto. No tenemos excusas, tenemos mucho tiempo y más ahora en este periodo que nos está tocando vivir. Y si no leemos es porque falta disciplina, no por falta de tiempo. Debemos ser unos estudiosos de la vida y hacer la lectura correcta para poder aprender. Los libros nos ayudan a conocer más a Dios y a su palabra. Eso es el mensaje central de los libros. No son para adornar, son para que nos ayuden a conocer más a Dios y a su palabra. Ahí es donde los libros realmente cobran importancia. Todos tenemos libros que nos han marcado, que han tocado nuestras vidas. Libros que vamos a recordar siempre. Es interesante que es un llamado que Dios le hace a personas a que escriban acerca de Dios. Tenemos bibliotecas enteras que nos hablan acerca de eso. Hoy día todos quieren ser cantantes, predicadores, misioneros. Eso está bien, pero qué bueno que haya más personas que quieran ser escritores, porque esos libros tienen un alcance que a veces nunca alcanzamos a dimensionar, que se extienden con el tiempo y que ayudan a muchas personas. Una persona se conoce por los libros que lee, porque ellos reflejan su hambre interior, sus anhelos. Eso lo dijo Oswald Sanders. No deben ser adorno, pero adornan muy bien. Y aparte de ser un gran obsequio, regalar un libro es el mejor elogio para una persona. Los diarios de David Brainerd inspiraron y estimularon a Jonathan Edwards y a Juan Wesley, a Guillermo Carey, a David Livingstone y a John Eliot por el diario, por el libro de David Brainerd. Esa es la influencia de un libro. Los diarios de Jorge Müller animaron a Hudson Taylor a las misiones. El nombre se debe escribir en un libro solo cuando se haya leído para poder decir, ahora sí, este libro es mío. Muchos de los países donde más se lee, por ejemplo, a nivel mundial, la India es el país donde más se lee, donde las personas más hacen lectura de libros. Luego sigue Tailandia, la China en tercer lugar, Filipinas, Egipto en el quinto lugar, República Checa, Rusia en el séptimo lugar, Suecia, Francia y Hungría en el lugar 10º. La idea es que tú y yo tengamos el hábito de una buena lectura, porque tu vida y mi vida depende en buena medida de los libros que nosotros leemos. Se ha dicho que no hay dos personas que leen el mismo libro, porque cada uno lo va a interpretar de una forma distinta, de una forma diferente. Así que el llamado es a leer. En la Biblia encontramos, por ejemplo, a Juan el Evangelista. Juan es considerado el padre de la literatura evangélica. Juan escribe con una profundidad que no escriben los otros autores de la Biblia. Por ejemplo, Juan escribe el Evangelio
y es la profundidad para conocer la deidad del Señor Jesucristo. También tenemos las 3 cartas que hablan acerca del amor y el Apocalipsis, que tiene una profundidad increíble. Juan es el que dice que en Apocalipsis que lloró porque en Apocalipsis 4, cuando no se podía abrir el libro, no había quien, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, Juan lloraba hasta que el león de la tribu de Judá era digno de abrir el libro y desatar los sellos. Juan es el que emplea la exageración en Juan capítulo 21, verso 25, de decir: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es necesario que volvamos a la lectura, que volvamos al amor por la palabra de Dios, por libros que enriquezcan, que edifiquen, que bendigan, que te enseñen más acerca de la Biblia. El Salmo 94, el versículo 12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Es necesario escudriñar más la palabra del Señor y que cada día seamos instruidos en lo que Él dice en su palabra. Jeremías capítulo 15, el verso 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías dice acerca del gozo enorme que le producía escudriñar y leer la palabra de Dios. Sé un buen lector, eso va a transformar tu vida. Proverbios capítulo 16, el versículo número 20, dice la escritura de la siguiente manera: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Cómo vamos a ser entendidos en la palabra? Cuando aprendemos a deleitarnos en este libro, en las escrituras. Cuando aprendemos nosotros a gozarnos en ella, a navegar en la palabra de Dios, y que cada día sea un deleite poderla leer y escudriñar. 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 13. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Debemos ocuparnos cada día más en la lectura de la palabra del Señor. Jesús tenía la costumbre, dice Lucas 4, de leer las escrituras cuando va a la sinagoga y se le da el rollo del profeta Isaías. En Deuteronomio también dice la escritura de la siguiente manera: Deuteronomio capítulo 31, el versículo número 11, dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. La Biblia 1,000 veces nos dice que debemos leer, y más si es la palabra del Señor. Quiero pedirte un favor. En los comentarios escribe qué libro estás leyendo, qué libros te han marcado, qué libros te han edificado, qué libros nos recomiendas para que los leamos. De esa manera todos vamos a ser edificados. Te hago la pregunta: ¿qué libro estás leyendo? Dios te bendiga.